Buen día, hermanos, bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie de los 7 tiempos, que pues el título que lleva este tema que estamos viendo es la introducción. Será nuestro segundo estudio de la serie y será la parte número 2 precisamente de la introducción. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda acompañar en nuestro estudio de este día. Padre Celestial, te agradecemos mucho esta nueva oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra. Queremos comprender y entender y sobre todo ver la evidencia bíblica y del espíritu de profecía que tenemos respecto a esta profecía que se encuentra en tu palabra. Te rogamos, Padre, que puedas darnos entendimiento, sabiduría, podamos ver, Señor, cómo a través de tu palabra has dejado esos pasajes, Señor, para instruirnos en que esto realmente es una profecía y sobre todo tiene un significado bastante profundo. Te damos muchísimas gracias por esta oportunidad en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta ocasión vamos nuevamente a leer Levíticos 26, versículos 14 al 17, sobre todo para estar recordando parte de lo que trata Levíticos 26 y sobre todo de los 7 tiempos. Dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si abominareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Lo importante de este pasaje o de todo este capítulo 26 es que prácticamente Dios está diciéndole al pueblo que si no guarda los mandamientos que Él está dando, esos decretos, esos derechos, si no los ejecutan, y sobre todo nos hace ver en esta parte del versículo 15 que eso sería como invalidar el pacto. Entonces, estamos hablando aquí de que hay un pacto que Dios hizo con su pueblo y este pacto pues son precisamente los mandamientos que le entregó a su pueblo en el monte de Sinaí. Así que realmente todo esto que vendrá, que pues es lo que menciona aquí Dios con respecto a que dice que enviará terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos, etcétera. Todo esto será porque están invalidando ese pacto. Así que todo esto, recuerden hermanos, tiene que ver con el pacto. ¿Y dónde podemos encontrar esto dicho en algunos pasajes de la palabra de Dios? Bueno, uno de ellos está siendo mencionado por parte de Daniel y esa es la parte interesante de todo esto. Daniel 9:11 dice lo siguiente: y todo Israel, para esto recuerden que aquí Daniel está elevando una oración a Dios y dentro de esa oración Daniel está diciendo lo siguiente, y todo Israel, noten lo que dice, traspasó tu ley y apartándose para no oír tu voz. No es lo mismo que nosotros estamos leyendo en Levíticos, es decir, los textos que leímos hace un momento en el capítulo 26, que si el pueblo se aparta de los mandamientos, no ejecutando todo lo que Dios ha dicho, eso es como invalidar su pacto, es como traspasar su ley, es como apartarse para no oír su voz. Dice, por lo cual, noten lo que va a decir a continuación, ha caído sobre nosotros la maldición. Noten que hay una maldición que cayó sobre el pueblo de Israel cuando estaba en qué lugar. Si recuerdan en el libro de Daniel, ahí se nos relata la historia del pueblo de Israel en Babilonia. Entonces, la maldición que cayó en ese momento es porque el pueblo traspasó la ley del Señor. Y sobre todo, noten aquí que se nos está dando prácticamente la pista, dice, y el juramento que está escrito en dónde, en la ley de Moisés. El libro que leímos de Levíticos no fue escrito por Moisés en este caso. Y vamos a ver un poco más acerca de esto. Dice, siervo de Dios porque contra él pecamos. Así que Daniel ya nos está dando cierta información con respecto a lo que les está sucediendo. El hecho de que el pueblo de Israel fuera hasta Babilonia como esclavos es porque traspasó la ley de Dios. Se apartó para no oír su voz y a causa de eso cayó sobre ellos una maldición que se encontraba escrita en la ley de Moisés. Pero
Daniel no es el único que habla sobre esto. Notemos, por ejemplo, lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 7, y esta es una parte también muy interesante porque nos amplía un poco más lo que ocurrió. Recuerden que las historias que narra Nehemías es pues prácticamente de la salida de Babilonia. Dice, en extremo, aquí también es esta una oración por parte de Nehemías, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Contra quién? Contra el Señor, contra Dios. Y no hemos guardado los mandamientos, noten, y estatutos y juicios que mandaste a Moisés, tu siervo. Nuevamente aquí se nos está mostrando cómo esos mandamientos, y en este caso aquí Nehemías nos está agregando estatutos y juicios, todas estas cosas le fueron entregadas para que Moisés las diera a conocer al pueblo. Y si notan, ambos terminan diciendo lo mismo. Todo eso está escrito ¿dónde? En la ley de Moisés. Así que mientras Daniel nos habla solo de mandamientos, Nehemías nos agrega otras dos cosas. No solamente fueron mandamientos, fueron estatutos, fueron decretos o preceptos, que eso significa juicios. Ahora, no sé si ustedes recordarán, pero generalmente Dios, a través de su palabra, hay ciertos pasajes que nos ofrecen cierta información con respecto a ciertos eventos. Sin embargo, cuando vamos a otros escritores de la misma Biblia, estos presentan desde otro punto de vista el mismo asunto, pero con más información. Tal es el caso de los siguientes pasajes. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, verso 7 dice lo siguiente, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Noten lo que está diciendo esta parte del pasaje. Habrá terremotos en muchos lugares. Sin embargo, cuando vamos a Marcos capítulo 13, versículo 8, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares. Aquí pareciera todavía que es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Tal vez la palabra muchos lugares o muchos, mejor dicho, está cambiando por diversos. Dice, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Sin embargo, cuando vamos a Lucas capítulo 21, verso 11, aquí ya nos está ofreciendo más información. Nuevamente nos dice que habrá grandes terremotos en varios lugares. Es decir, aquí lo que está añadiendo Lucas, a diferencia de Marcos y Mateo, es que esos terremotos van a ser de gran magnitud. Es decir, van a ser demasiado fuertes. Y ya pues el resto menciona lo mismo que los otros, ¿no? Hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Y de hecho, de alguna manera también podemos ver que hay diferencias, ¿no? Al momento de que están relatando tales cosas. Por ejemplo, aquí Mateo solamente dice que habrá hambres y pestilencias. Sin embargo, cuando vamos a Marcos, nos dice que habrá hambres, no nos menciona las pestilencias, pero sí nos está diciendo que habrá alborotos. Y además añade, esto será solo principio de dolores, es decir, que vendrán cosas mucho más fuertes. Mientras tanto, Lucas nos está diciendo que habrá hambres y pestilencias, que es lo mismo que dice Mateo, pero también añade que habrá terror y grandes señales del cielo. Es decir, va a haber más cosas. Así que de esta manera Dios, mis hermanos, es como va reuniendo esta información. No se la dice toda a un solo profeta o a un solo escritor de la Biblia, sino que se la dice a varios para que nosotros, aquellos que estamos queriendo conocer la voluntad de Dios y sobre todo qué es lo que quiere Dios enseñarnos a través de su palabra, conocer la historia y todo lo que acontecerá más adelante, pues deja en este caso pequeños fragmentos de luz en diferentes pasajes de la escritura para que aquel que quiera realmente conocerla, pues tiene que buscar de un lado a otro. Como bien lo vimos en las reglas de interpretación del hermano Miller, buscando en distintas partes de la escritura, pues él realmente entendió lo que dice el libro de Isaías. Hay que ver un poquito allí, otro poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. Así que entendiendo este punto, mis hermanos, vamos a ver de qué trata en este caso lo que está escrito en la ley de Moisés con respecto a esta maldición. Si vamos a Deuteronomio capítulo 29, versículos 21 al 29, nos daremos cuenta de estas maldiciones. Dice aquí en el versículo 21, dice, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones, noten, del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirá la generación venidera, vuestros hijos que vendrán después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de esta tierra y sus enfermedades de que Jehová la hizo enfermar, azufre y sal, calcinada está toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna,
como en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de Adma y de Seboín, que Jehová destruyó en su furor y en su ira. Dirán pues todas las naciones, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de este gran furor? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Noten esto que es importante, hermanos. En el capítulo 28, si ustedes, les ha tocado leer esta parte del libro de Deuteronomio, el capítulo 28 narra bendiciones por guardar el pacto que se hace con Dios. Sin embargo, el capítulo 29 te dice cuáles serán las consecuencias de dejar ese pacto. Así que todo el capítulo 29 podríamos interpretarlo como las maldiciones que vienen por no guardar la ley. Y si vemos desde el versículo 21, dice, maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Así que realmente estamos viendo que las maldiciones que iban a venir sobre el pueblo, ya desde aquí estamos viendo un poco que la tierra donde estaría el pueblo de Dios, pues iba a ser una tierra desolada, iba a ser una tierra vacía, una tierra infértil, como estamos viendo en estas partes del versículo, porque Dios se habrá encendido en gran ira contra su pueblo por haber dejado, en este caso, su pacto. Entonces dice aquí que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Noten qué interesante es este versículo 26 porque realmente está haciendo una alusión a los 10 mandamientos, ¿cierto? Quiere decir que esos 10 mandamientos realmente representan ese pacto que en este caso se está mencionando aquí. Dice, y se encendió por tanto el furor de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones, noten lo que dice aquí, todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira. Noten esto, hermanos, porque es importante, porque realmente los 7 tiempos tratan en parte sobre esto. Es una gran maldición que viene sobre el pueblo por no guardar el libro de la ley. O en otras palabras, no guardar los mandamientos del Señor. Entonces dice aquí que Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los echó a otra tierra, como sucede hoy. Noten este versículo 28, hermanos, porque realmente es parte clave de lo que trata, en este caso, la maldición de los 7 tiempos que se encuentra en Levíticos 26. Cuando se violan los mandamientos, Dios saca al pueblo de su tierra y los echa a otro lugar. ¿Y qué es lo que pasó con el pueblo de Israel de acuerdo a lo que Daniel nos está relatando en su oración? Recuerden que Daniel mencionaba, por no haber guardado tu ley, tu pacto, nos ha acontecido lo que estamos sufriendo en este momento. Así que realmente estamos viendo cómo el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, exiliado de su propia tierra, desarraigado por parte del Señor, porque ellos violaron el pacto. No escucharon la voz del Señor. Dice aquí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que ya tenemos un panorama de lo que trata en este caso la maldición y sobre todo que esta maldición viene precisamente por no guardar esos mandamientos, estatutos y preceptos. Ahora leamos lo que dice el siguiente capítulo de Deuteronomio en el capítulo 30 versículos del 1 al 3. Aquí se menciona lo siguiente con respecto a estas mismas maldiciones. Dice, y sucederá que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, ¿qué cosas? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti. ¿Y dónde vemos esta bendición y maldición? Pues en el capítulo 28 están las bendiciones y en el capítulo 29 están las maldiciones. Así que Dios pone delante del pueblo de Israel estas bendiciones y maldiciones, todo lo que está escrito en los mandamientos, estatutos y preceptos, o también como se menciona en el libro de la ley. Dice, y volvieres en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová te hubiera arrojado, y quiero que pongan atención en este punto, si las maldiciones llegan al pueblo, Dios habrá dispersado a su pueblo a través de las naciones. Eso es lo que está diciendo el versículo 1. Dice, donde Dios te hubiere arrojado, es decir, Dios va a dispersar a su pueblo de donde lo había dejado. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y quiero que pongan mucha atención en lo que va a decir ahora el versículo 3, porque aquí es donde también encontramos una conexión con los 7 tiempos. Dice, entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos. Mucha atención con esto. Hará volver a tus cautivos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en Babilonia? Fue llevado cautivo. ¿Por qué? De acuerdo a lo que dice Daniel y Nehemías, por no haber guardado
el pacto. ¿Cuál pacto? El que estaba escrito en el libro de la ley. ¿Cuáles leyes? Esos mandamientos, estatutos y preceptos. En otras palabras, los 10 mandamientos. Dice, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiere esparcido o dispersado, también como se puede traducir en otras versiones. Así que lo que estamos observando aquí, mis hermanos, es que la maldición de los 7 tiempos tiene que ver con haber violado, en este caso, el pacto. Y eso lo podemos ver perfectamente en Deuteronomio 29, que la maldición con la que se completa todo esto es que el pueblo sería dispersado entre las naciones. Pero como vemos en el versículo del 1 al 3 del capítulo 30, si el pueblo se arrepintiere y volviera al Señor, Dios va a recoger a su pueblo de entre todas las naciones donde los hubiere esparcido. Y recuerden mucho esto, mis hermanos, porque cuando estudiemos ya todo el capítulo 26 de Levíticos, vamos a darnos cuenta que la maldición de los 7 tiempos, su cumplimiento final es esparcir al pueblo, es darles castigos poco a poco para finalmente llevarlos a la dispersión, es decir, sacarlos de la tierra donde Dios los había puesto para llevarlos a tierras extranjeras y para que ellos se conviertan en cautivos, que es precisamente lo que estamos viendo nosotros en Babilonia. Ahora, ¿qué dice este pacto? ¿Cómo lo podemos ver en Levíticos 26? Bueno, Levíticos 26, versículo 12, noten lo que dice aquí Dios. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Por qué razón Dios dice estas palabras en Levíticos 26? Pues porque en Éxodo capítulo 19, verso 6, Dios ya había escogido al pueblo de Israel como su pueblo. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que estos mandamientos, estatutos y preceptos eran para que el pueblo los aceptara. Entonces aquí lo que leemos en Levíticos 26:12 les hace el recordatorio: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué pueblo? Un reino de sacerdotes y nación santa. Ahora, cuando nosotros pasamos a Éxodo capítulo 34, versículo 28, vamos a ver que el pacto que fue violado como tal fueron los 10 mandamientos. Porque si leemos este versículo, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas. ¿Qué cosa, mis hermanos? Pues las palabras del pacto. ¿Cuáles son esas palabras del pacto? Los 10 mandamientos. Así que todo lo que el pueblo estuvo violando, o lo que menciona en este caso Daniel y Nehemías al haber traspasado la ley, se refiere nada más y nada menos que a los 10 mandamientos. De hecho, Cristo en cierta ocasión mencionó que esto es lo más importante de la ley. Mateo capítulo 22 versos 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Es decir, que esos 10 mandamientos que nosotros conocemos y que los podemos leer completamente en Éxodo capítulo 20 al 24, específicamente en el capítulo 20, pero los otros capítulos como que son toda una ampliación de todo eso, nosotros podemos darnos cuenta que esos mandamientos, estatutos y preceptos quedan resumidas en 2 cosas: amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, en Éxodo capítulo 24, versículo 7, nosotros nos vamos a dar cuenta que tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Cuál es ese libro de la alianza? Pues es el libro de la ley que contenía todo lo que el pueblo tenía que hacer para con Dios y para con su prójimo. En este caso, pues los 10 mandamientos y muchas otras leyes y ordenanzas, o como dice aquí, estatutos y preceptos que tenía en este caso que hacer el pueblo de Israel. En conclusión, mis hermanos, viendo todo este desarrollo, podemos darnos cuenta que la ley como tal está resumida en lo que dijo Cristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, de estos 2 mandamientos se desglosan en sí los 10 mandamientos que todos conocemos. Aquí, resumido todo, es: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, acordarnos del sábado para santificarlo, honrar a nuestro padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar o robar,
no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio o como a veces lo mencionamos, como no mentir, y finalmente el 10º mandamiento, no codiciar. Y finalmente todos estos mandamientos fueron desglosados o explicados en esas leyes, estatutos, decretos o preceptos que conocemos como el libro de la ley. Porque si nosotros leemos esos libros que prácticamente se encuentran en Éxodo, Levíticos y creo que los he leído en algunos pasajes de Deuteronomio, podemos darnos cuenta que son una explicación de estos 10 mandamientos como tal. Solamente que Dios ahí está como exponiendo ejemplos o situaciones en las que se tiene que aplicar la ley. Y finalmente todo esto fue dado a través de los profetas, como todos sabemos. Así que lo que dijo Cristo es cierto. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas en sí. Es decir, todos nos sujetamos o todos debemos de sujetarnos a los mandamientos. Y la conexión que tiene en este caso lo que está ocurriendo con Daniel en la cautividad de Babilonia y con lo que nos describió Nehemías, que ellos fueron los que salieron de esa cautividad, porque recuerden que a Daniel pues ya no le tocó salir de esa cautividad, se quedó en Babilonia, por lo que tengo entendido. En sí, lo que estamos viendo es que esa cautividad en Babilonia fue porque el pueblo violó los mandamientos, estatutos y preceptos. Es decir, vinieron las maldiciones que están escritas en la ley de Moisés. Y esas maldiciones tienen su conexión con Levíticos 26, que son llamadas los 7 tiempos. Así que, mis hermanos, concluyo con esto. Lo que vimos en el estudio anterior de la introducción fue que precisamente existen las tablas de Habacuc, como se le conocen, al diagrama de 1843 y al diagrama de 1850. Estos 2 mandamientos contienen dentro de ellos lo que son los 7 tiempos. Y en el primero había un error, pero el error no tiene que ver con los 7 tiempos, tiene que ver con la fecha que al momento de hacer el cálculo apuntaba hacia 1843, que la segunda tabla, la de 1850, ya tuvo las correcciones con respecto a esas fechas y los 7 tiempos se mantuvieron en esa segunda tabla, que como vimos ya tuvo las correcciones y también ambos diagramas fueron dirigidos por Dios. Por tanto, los 7 tiempos sí forman parte del conocimiento de Dios que le quiso dar a su pueblo y que es un conocimiento que nosotros también deberíamos de tener en estos tiempos, más porque los 7 tiempos tienen una conexión que no nos imaginamos, hermanos. Tienen una conexión con el continuo, tienen una conexión con la iglesia al momento de que comenzó y tienen una conexión con la cautividad que tuvo el pueblo de Israel en Babilonia. En fin, tiene demasiadas conexiones este periodo de tiempo que nos abre el entendimiento sobre muchas otras lecciones y pasajes de la Biblia. Así que, nuevamente, comento esto, mis hermanos, los 7 tiempos se le aplicaron al pueblo de Israel y fueron dispersados porque no guardó la ley, traspasó los mandamientos. Y espero que este tema haya sido de bendición. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.